En el año 41 a.C., el hombre más poderoso de Roma recibió una invitación que cambiaría el curso de la historia. No era una carta formal, no era un mensaje diplomático, era un desafío envuelto en seda y perfume. La reina de Egipto lo esperaba en su barca dorada, vestida como la diosa Afrodita, dispuesta a demostrarle que el verdadero poder no se construía solo con legiones y espadas. Lo que comenzó como un encuentro político se convirtió en la historia de amor más peligrosa del mundo antiguo. Una pasión tan intensa que hizo temblar imperios, tan prohibida que Roma entera conspiró para destruirla, tan legendaria que 2000 años después seguimos preguntándonos, ¿fue amor verdadero o la estrategia más brillante jamás ejecutada? Suscríbete para descubrir los secretos ocultos de la historia que cambiaron el mundo. Deja tu comentario. ¿Crees que Cleopatra amaba realmente a Marco Antonio o todo fue un juego de poder? La respuesta te sorprenderá. Marco Antonio no era un hombre cualquiera. A sus 42 años, era uno de los 3 gobernantes del mundo romano, un general legendario que había luchado junto a Julio César, un hombre cuya sola presencia en el campo de batalla podía cambiar el destino de naciones enteras. Alto, de complexión atlética, con esa combinación de brutalidad militar y carisma político que hacía que los soldados lo adoraran y los senadores lo temieran. Pero en ese momento, mientras navegaba por el río Sidno hacia la ciudad de Tarso en el año 41 a.C., Marco Antonio no era el hombre seguro de siempre. Acababa de sobrevivir a una guerra civil que había desgarrado Roma. Su aliado, Julio César, había sido asesinado 3 años atrás, y él había tenido que luchar ferozmente para mantener su posición de poder junto a Octavio, el heredero de César, y Lépido. Roma estaba exhausta, las arcas vacías, y Marco Antonio necesitaba algo urgente: dinero. Y había una sola persona en el Mediterráneo que tenía suficiente oro para financiar sus planes: Cleopatra VII, reina de Egipto. Marco Antonio la había convocado a Tarso con tono imperioso, como quien llama a un súbdito. Esperaba que llegara humilde, suplicante, consciente de que Roma era la potencia dominante y Egipto apenas un reino cliente que dependía de la protección romana para sobrevivir. Lo que no esperaba era lo que vio cuando su guardia le anunció: «La reina ha llegado». La barca de Cleopatra no era una embarcación, era una visión, cubierta completamente en pan de oro que reflejaba el sol Mediterráneo como un segundo astro sobre el agua. Las velas eran de púrpura tiria, el color más caro del mundo antiguo, perfumadas con esencias que el viento llegaba hasta la orilla. Remaban no esclavos comunes, sino jóvenes vestidas como ninfas marinas, moviéndose al ritmo de flautas y liras que llenaban el aire con música hipnótica. Y en el centro de todo, recostada bajo un dosel de tela dorada, estaba ella. Cleopatra tenía 28 años. No era la belleza clásica que los romanos admiraban en sus matronas de mármol, era otra cosa. Tenía la nariz prominente de la dinastía tolemaica, los ojos oscuros y penetrantes de quien ha heredado un trono a los 18 años y ha tenido que defenderlo con astucia, alianzas y, cuando fue necesario, veneno. Pero su verdadero poder no estaba en su rostro, estaba en su inteligencia, en su voz que hablaba 9 idiomas, en su capacidad para transformarse en lo que cada hombre necesitaba ver. Y ese día había decidido que Marco Antonio necesitaba ver a una diosa. Estaba vestida como Afrodita, la diosa griega del amor, con túnicas diáfanas que revelaban más de lo que ocultaban, adornada con joyas que valían más que provincias romanas enteras. No venía como una reina suplicante, venía como la encarnación del poder oriental, sensual, exótico, inalcanzable.
Cuando la barca atracó, Marco Antonio esperaba en el puerto con su séquito de oficiales romanos. Todos los habitantes de Tarso se habían reunido en la orilla, maravillados. Pero Cleopatra no bajó inmediatamente. Envió a un emisario con un mensaje sencillo. La reina de Egipto invita al noble Marco Antonio a cenar en su barca esta noche. Si desea discutir asuntos de Estado, ella estará encantada de recibirlo. Era una inversión perfecta de poder. Él la había convocado como superior, ella lo estaba invitando como igual, no, más que igual, como anfitriona. Los oficiales romanos murmuraron indignados. ¿Cómo se atrevía esa mujer oriental a invertir el protocolo? Marco Antonio debería rechazar, poner a la reina en su lugar, recordarle quién mandaba realmente en el Mediterráneo. Pero Marco Antonio, para sorpresa de todos, sonrió. «Acepto», dijo simplemente. Esa noche, cuando subió a la barca de Cleopatra, entró en un mundo que no sabía que existía. El interior de la embarcación era un palacio flotante. Las paredes estaban cubiertas con tapices de Babilonia que narraban historias de dioses y héroes. El suelo estaba alfombrado con pétalos de rosas traídos desde jardines persas. Antorchas perfumadas iluminaban una mesa que parecía sacada de los mitos. Platos de oro macizo, copas de cristal que valían fortunas y una comida que combinaba lo mejor de la cocina griega, egipcia y persa. Y en el centro de todo, Cleopatra. Ya no vestía como Afrodita, ahora llevaba las ropas egipcias tradicionales, el lino blanco puro que usaban los faraones, con el uraeus, la serpiente sagrada, en su frente. Se había transformado de diosa griega a faraona egipcia, sin esfuerzo aparente. Marco Antonio lo saludó en latín perfecto, con un ligero acento que hacía que cada palabra sonara como música. «Bienvenido. Espero que este modesto banquete sea de tu agrado». Modesto no era la palabra que Marco Antonio habría usado, era el despliegue de riqueza más ostentoso que había visto en su vida, y él había cenado con Julio César después de conquistar las Galias. Se sentaron, comieron, bebieron vino griego servido en copas que Cleopatra le regalaba con cada brindis, como si fueran baratijas sin importancia, y hablaron. Cleopatra no habló como Marco Antonio esperaba que hablara una reina suplicante, no mencionó tributos ni tratados, en cambio habló de filosofía, de literatura, de las diferencias entre la cultura romana y la egipcia. Citó a Homero en griego, a Virgilio en latín, y cuando Marco Antonio mencionó una oscura batalla en la historia macedonia, ella no solo la conocía, sino que podía debatir los detalles estratégicos como un general experimentado. Marco Antonio se dio cuenta de algo inquietante. Cleopatra era más inteligente que él, considerablemente más inteligente, y no lo estaba ocultando. Al contrario, lo estaba seduciendo precisamente con esa inteligencia. «¿Y sabes por qué te invité aquí esta noche?», le preguntó Cleopatra en un momento, con una sonrisa que prometía secretos. «Supongo que para discutir el futuro de Egipto bajo protección romana», respondió Marco Antonio, tratando de sonar formal. «No», dijo ella inclinándose hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Te invité porque ambos sabemos algo que el mundo se niega a admitir. Roma necesita a Egipto tanto como Egipto necesita a Roma. Y tú y yo, Marco Antonio, podríamos ser los únicos lo suficientemente inteligentes para convertir esa verdad en poder». En ese momento, algo cambió en el aire entre ellos. Ya no era solo política, ya no era solo seducción calculada. Era el reconocimiento mutuo de dos predadores que se encuentran y deciden, en lugar de destruirse, cazar juntos. Cuando Marco Antonio salió de la barca esa noche, el sol ya estaba amaneciendo. Sus oficiales lo esperaban preocupados. Había pasado la noche entera con la reina egipcia. «Y bueno, ¿conseguiste el dinero?», preguntó su segundo al mando. Marco Antonio sonrió de una manera que nunca lo habían visto antes. Parecía un hombre que acababa de descubrir algo peligroso y delicioso. «Conseguí algo mucho mejor», respondió. «Conseguí una aliada».
Lo que no dijo, lo que quizás ni siquiera se atrevía a admitirse a sí mismo todavía, era que había conseguido algo más. Había encontrado a la única mujer en el mundo que lo veía no solo como un soldado útil o un político poderoso, sino como un igual. Y en el mundo antiguo, donde las mujeres eran ciudadanas de segunda clase y el poder era exclusivamente masculino, eso era más peligroso que cualquier ejército. ¿Qué pasaría cuando Roma descubriera que su general más poderoso se había enamorado de la única mujer que podía desafiar el poder del imperio? Marco Antonio no regresó a Roma de inmediato. Se suponía que debía quedarse en Tarso solo unos días, resolver los asuntos de Oriente, asegurar tributos y continuar con sus obligaciones como triunviro de Roma. Pero pasaron semanas, luego meses, y en lugar de gobernar desde Tarso, Marco Antonio hizo algo impensable. Aceptó la invitación de Cleopatra para pasar el invierno en Alejandría. Alejandría no era como Roma. Roma era poder militar, arquitectura austera, virtud republicana. Alejandría era otra cosa. Era el centro del conocimiento del mundo antiguo, con su legendaria biblioteca que contenía 500.000 de rollos. Era riqueza comercial, con barcos llegando desde India, Arabia, África. Era sofisticación cultural, con teatros, museos, jardines botánicos, el faro más alto del mundo iluminando el puerto. Y Cleopatra era la soberana absoluta de todo eso. Durante ese invierno del año 41-40 a.C., Marco Antonio y Cleopatra vivieron en lo que los historiadores romanos posteriores describirían con escándalo como desenfreno oriental. Pero la verdad era más compleja. Sí, había banquetes suntuosos. Cleopatra era famosa por sus cenas donde la comida costaba fortunas y terminaban con algún gesto extravagante. Una noche, después de que Marco Antonio alardeara de que ninguna cena podía costarle más de 10 talentos, una fortuna, Cleopatra apostó que la siguiente cena costaría más. Cuando Marco Antonio revisó los platos y declaró que era imposible, Cleopatra sonrió, se quitó uno de sus pendientes de perla, valía toda una provincia, y lo disolvió en vinagre frente a él. Luego lo bebió. «Gané la apuesta», declaró tranquilamente. Era teatro, por supuesto. Todo lo que Cleopatra hacía era teatro, pero era teatro con propósito. Porque mientras Marco Antonio creía estar disfrutando de unas vacaciones exóticas, Cleopatra estaba ejecutando la estrategia política más brillante del siglo. No solo lo estaba seduciendo como hombre, lo estaba atando a ella de todas las formas posibles. Económicamente, Egipto financiaba sus campañas. Militarmente, la flota egipcia complementaba sus legiones. Culturalmente, lo estaba transformando de romano rudo en gobernante helenizado. Fundaron juntos una sociedad secreta llamada Los Inimitables en la Vida, un club de placer donde ambos se disfrazaban de gente común y vagaban por las calles de Alejandría de noche, gastando bromas, bebiendo en tabernas, siendo libres de una manera que nunca podrían ser en sus cortes. Pero detrás del placer había conversaciones políticas constantes. Cleopatra le enseñaba a Marco Antonio sobre el Oriente, sus rutas comerciales, sus culturas, sus riquezas. Le mostraba que Roma podía gobernar el mundo, pero solo si aprendía a administrarlo como lo hacían los ptolomaicos, con comercio y cultura, además de espadas. Y en algún momento de ese invierno mágico, la estrategia se convirtió en algo más. El cálculo político se transformó en emoción real. La seducción cuidadosamente orquestada dio paso a algo que ninguno de los dos había planeado: amor verdadero. Marco Antonio había estado casado varias veces, había tenido amantes, pero nunca había conocido a una mujer como Cleopatra. Una mujer que podía debatir estrategia militar con él en el desayuno, recitar poesía griega en la comida y seducirlo completamente en la noche. Una mujer que no lo necesitaba para sobrevivir, que tenía su propio poder, su propio reino, su propia mente brillante. Y Cleopatra, que había seducido a Julio César años atrás, cuando tenía 21 años y necesitaba desesperadamente protección romana,
descubrió que con Marco Antonio era diferente. César había sido un hombre mayor, frío, calculador. Marco Antonio era pasional, cálido, vital. Con César, ella había sido siempre la estudiante ansiosa aprendiendo de un maestro. Con Marco Antonio era una igual. En la primavera del año 40 a.C., Cleopatra le dio la noticia. Estaba embarazada. Gemelos. Para los romanos esto fue el escándalo definitivo. Marco Antonio tenía esposa en Roma, Fulvia, una mujer de noble familia que estaba manejando sus asuntos políticos en su ausencia, y ahora iba a tener hijos con una reina extranjera. Pero Marco Antonio hizo algo que ningún romano había hecho antes. Reconoció públicamente a los niños como suyos. Cuando nacieron, un niño y una niña, los llamó Alejandro Helios y Cleopatra Selene, Sol y Luna. Nombres griegos, no romanos, nombres que declaraban su herencia oriental sin vergüenza. Roma estaba furiosa. Los mensajes urgentes llegaban constantemente. Tenía que regresar, tenía que atender la situación política. Su esposa Fulvia había iniciado una guerra civil contra Octavio en su ausencia, tratando de defender su posición. Todo se estaba desmoronando. Finalmente, en el año 40 a.C., Marco Antonio no tuvo más remedio que partir. La situación en Roma requería su presencia inmediata. Cuando llegó, descubrió que Fulvia había muerto de enfermedad poco después de su fallida rebelión contra Octavio. Y Octavio, su cotriúnviro y supuesto aliado, le ofreció un trato. Para sellar la paz entre ellos, Marco Antonio se casaría con Octavia, la hermana de Octavio. Era política pura. Octavia era hermosa, virtuosa, inteligente. Era la esposa perfecta para un noble romano, y rechazar la oferta sería declarar guerra abierta contra Octavio. Marco Antonio aceptó. Se casó con Octavia en Roma con toda la pompa tradicional. Tuvieron 2 hijas juntas. Durante 3 años, Marco Antonio jugó el papel del romano respetable, esposo fiel, padre devoto, defensor de las antiguas virtudes. Pero Cleopatra nunca dejó de existir en su mente. Las cartas llegaban constantemente desde Egipto. Ella le enviaba informes sobre los niños, sobre la situación política del Oriente, sobre las oportunidades que estaban perdiendo por su ausencia. Y luego, en el año 37 a.C., Marco Antonio fue enviado de nuevo al Oriente para dirigir una campaña contra los partos, los eternos enemigos de Roma en el este. Era su oportunidad de gloria militar, de demostrar que era digno sucesor de Julio César. Y lo primero que hizo cuando llegó a Antioquía fue enviar un mensaje a Cleopatra. «Ven, necesito». Cuando Cleopatra llegó, habían pasado 3 años desde la última vez que se vieron. 3 años durante los cuales Marco Antonio había casado con otra mujer, había tenido otras hijas, había tratado de ser el romano que se suponía que tenía que ser. Pero cuando la vio bajar de su litera, cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron la verdad. Estaban mintiendo. A Roma, a Octavia, pero sobre todo a sí mismos. No habían podido olvidarse mutuamente. Esa noche, Marco Antonio le pidió algo que ningún romano jamás le había pedido a una mujer, que se casara con él. Según las leyes romanas, el matrimonio era inválido porque él ya estaba casado con Octavia, pero según las leyes egipcias, un hombre podía tener varias esposas, y Marco Antonio había decidido que ya no iba a vivir solo según las leyes romanas. Se casaron en una ceremonia egipcia. Marco Antonio le regaló territorios romanos de dote, Fenicia, Chipre, partes de Cilicia. La estaba haciendo más poderosa que nunca, la estaba poniendo al mismo nivel que él. Roma estalló. Los senadores declararon que Marco Antonio se había vuelto loco, que estaba bajo un hechizo oriental, que había traicionado todo lo que Roma representaba. Pero para Marco Antonio y Cleopatra ya no importaba lo que Roma pensara. Habían tomado una decisión. Iban a crear un nuevo orden mundial donde Oriente y Occidente estuvieran unidos no por conquista, sino por amor. Era la visión más ambiciosa y más peligrosa que el mundo antiguo había visto. ¿Podría el amor entre un general romano y una reina egipcia realmente cambiar el destino del mundo? ¿O Roma haría cualquier cosa para destruir lo que veía como una traición imperdonable?
Los siguientes años fueron los más intensos en la vida de Marco Antonio y Cleopatra. Vivían entre Alejandría y Antioquía, gobernando el Oriente como monarcas absolutos. Tuvieron otro hijo juntos, Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio reconoció oficialmente a sus 3 hijos con Cleopatra y en un gesto que horrorizó a Roma, organizó una ceremonia llamada las Donaciones de Alejandría, donde declaró a Cleopatra reina de reyes y dividió los territorios orientales entre sus hijos. Alejandro Helios sería rey de Armenia y Partia. Cleopatra Selene sería reina de Cirenaica. El pequeño Ptolomeo sería rey de Siria, y Cesarión, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César años atrás, sería cogobernante de Egipto junto a su madre y declarado legítimo heredero de César. Era un insulto directo a Octavio, quien había basado todo su poder en ser el hijo adoptivo de César. Si Cesarión era el heredero legítimo, ¿qué era entonces Octavio? La propaganda romana se desató. Octavio, que era un maestro de la manipulación política, comenzó una campaña sistemática para destruir la reputación de Marco Antonio. No lo atacaba directamente como traidor, sino que atacaba a Cleopatra como bruja oriental que había hechizado a un noble romano. La pintaba como prostituta, como envenenadora, como enemiga de todo lo que Roma representaba. Marco Antonio ya no es romano, declaraban los panfletos que circulaban por Roma. Se ha convertido en esclavo de una mujer extranjera, viste ropas orientales, participa en rituales egipcios, ha olvidado a sus dioses, a su patria, a su honor. Y lo peor de todo, planea trasladar la capital del imperio de Roma a Alejandría y gobernar desde allí con su reina oriental. Ese último rumor era probablemente cierto. Marco Antonio y Cleopatra habían comenzado a hablar abiertamente de crear un nuevo tipo de imperio, uno donde la civilización griega-egipcia del este estuviera en igualdad con la civilización romana del oeste, donde Alejandría, con su biblioteca y su puerto y su riqueza, fuera tan importante como Roma. Para los romanos tradicionales esto era herejía. Roma era el centro del mundo. Roma había conquistado todo el Mediterráneo. Y ahora un general romano quería compartir ese poder con una mujer extranjera. La guerra se volvió inevitable. En el año 32 a.C., Octavio declaró formalmente la guerra. No contra Marco Antonio, astutamente, declaró la guerra contra Cleopatra. Era un enemigo extranjero, decía, que amenazaba a Roma. Marco Antonio simplemente estaba bajo su influencia y podría redimirse si abandonaba a la reina y regresaba a su deber romano. Por supuesto, todos sabían que era mentira. La guerra era entre Octavio y Marco Antonio, entre 2 visiones diferentes de lo que Roma debería ser. Pero al declarar la guerra contra Cleopatra, Octavio se aseguraba de que los romanos vieran el conflicto no como guerra civil, sino como defensa contra amenaza extranjera. Marco Antonio y Cleopatra reunieron sus fuerzas. Era una combinación formidable, las legiones romanas de Oriente, que eran leales a Marco Antonio, más la flota egipcia, que era la más grande del Mediterráneo, más tropas auxiliares de todos los reinos clientes del Oriente. Numéricamente estaban igualados o incluso ligeramente superiores a las fuerzas de Octavio, pero tenían un problema: la moral. Muchos de los soldados romanos de Marco Antonio se sentían incómodos luchando en una guerra donde una mujer extranjera era co-comandante. Cleopatra insistía en participar personalmente en las campañas, en tomar decisiones estratégicas, en ser tratada como igual en los consejos de guerra. Para ella era natural. Era la reina de Egipto, estaba financiando la guerra con su tesoro y era tan inteligente como cualquier general romano. ¿Por qué no iba a participar? Pero para los soldados romanos, criados en una cultura donde las mujeres no tenían voz pública, era desconcertante. ¿Estaban luchando por Marco Antonio o estaban luchando por una reina extranjera? Esa ambigüedad sería su perdición. En el año 31 a.C., las 2 flotas se encontraron en el Golfo de Axio, en la costa oeste de Grecia. Era la batalla naval más grande que el mundo antiguo había visto.
casi 1000 barcos entre ambos bandos, decenas de miles de hombres. Marco Antonio tenía barcos más grandes y poderosos. Cleopatra había aportado 60 naves de guerra egipcias, masivas galeras con múltiples niveles de remos y torres de asedio. La flota de Octavio era más pequeña y más ágil, pero menos poderosa. La batalla comenzó al amanecer del 2 de septiembre. Durante horas el resultado fue incierto. Las flotas se enfrentaban, se separaban y volvían a encontrarse. Los barcos chocaban, los soldados saltaban de deca en deca, el agua se teñía de rojo. Y entonces algo inexplicable sucedió. En medio de la batalla, la escuadra egipcia de 60 naves, con Cleopatra a bordo en su buque insignia, rompió las líneas y comenzó a navegar hacia mar abierto, alejándose de la batalla. Los historiadores han debatido durante 2000 años qué pasó exactamente. ¿Cleopatra huyó cobardemente? ¿Había planeado traicionar a Marco Antonio desde el principio? ¿O estaba ejecutando un plan previamente acordado para salvar el tesoro de guerra en caso de derrota? Lo que sí se sabe es que Marco Antonio, al ver la flota de Cleopatra alejarse, tomó una decisión que lo definiría para siempre. Abandonó su buque insignia, abordó una galera más rápida y siguió a Cleopatra. Dejó atrás su flota, dejó atrás sus soldados, persiguió a la mujer que amaba. Cuando sus hombres vieron que su comandante los había abandonado en medio de la batalla, la moral se desplomó. La flota de Marco Antonio se rindió. Su ejército en tierra, al enterarse de lo que había pasado, comenzó a desintegrarse. Los soldados desertaban en masa, uniéndose a Octavio o simplemente regresando a casa. En un solo día, Marco Antonio había perdido todo lo que había construido durante 20 años de carrera militar. Cuando alcanzó el barco de Cleopatra 3 días después, no habló con nadie durante 3 días más. Se sentó en la proa de la nave, mirando al mar, en completo silencio. Sus oficiales decían que parecía un hombre cuya alma había abandonado su cuerpo. Cleopatra trató de hablarle, de explicarle, de consolarlo, pero Marco Antonio no respondía. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Había elegido amor sobre honor. Había elegido a una mujer sobre su ejército. Había hecho algo que ningún general romano jamás había hecho. Y los dos sabían que el mundo nunca lo perdonaría. ¿Cómo terminaría la historia del amor más peligroso del mundo antiguo? ¿Podría haber alguna redención o solo quedaba la tragedia inevitable? Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Alejandría como fugitivos. El ejército de Octavio los perseguía, lento pero inexorable. Territorio tras territorio caía ante él. Los antiguos aliados de Marco Antonio lo abandonaban, buscando el perdón de Octavio. Pero en Alejandría, durante ese último año antes del fin, Marco Antonio y Cleopatra vivieron en un estado extraño de negación y melancolía. Disolvieron su sociedad, los inimitables en la vida, y crearon una nueva, los compañeros de muerte. Ya no hacían banquetes extravagantes, ahora pasaban las noches hablando de filosofía, preparándose para el final que ambos sabían inevitable. Cleopatra, siempre práctica, comenzó a experimentar con venenos. Probaba diferentes toxinas en prisioneros condenados, buscando cuál causaba la muerte más rápida y menos dolorosa. No por crueldad, sino porque sabía que podría necesitar esa información pronto. Marco Antonio alternaba entre periodos de desesperación absoluta y momentos de su antigua vitalidad. Algunos días bebía hasta perder el sentido, maldiciendo su destino. Otros días entrenaba con la espada, como si todavía pudiera pelear su camino hacia la victoria. Pero ambos sabían la verdad, no había victoria posible, solo quedaba elegir cómo morir. En agosto del año 30 a.C., el ejército de Octavio llegó a las puertas de Alejandría. Marco Antonio reunió las pocas tropas que le quedaban leales y salió a enfrentarlo. Fue una batalla breve y brutal. Sus hombres fueron masacrados o desertaron. Marco Antonio regresó solo a palacio, cubierto de sangre, derrotado completamente. Fue entonces cuando le llegó un mensaje falso. Cleopatra había muerto, se había encerrado en su mausoleo y se había suicidado.
Marco Antonio no lo cuestionó, simplemente asumió que era verdad, y tomó su decisión. «No sobreviviré a ella», le dijo a su sirviente más leal, Eros. «Dame tu espada y atraviésame con ella». Eros lloró. «No puedo, mi señor, no puedo matarte». «Entonces dame la espada y lo haré yo mismo». Eros le entregó la espada, pero antes de que Marco Antonio pudiera usarla, Eros tomó su propia espada y se atravesó con ella, cayendo muerto a los pies de su general. Era un último acto de lealtad, preferir morir él mismo antes que matar a su comandante. Marco Antonio, impactado por el sacrificio de Eros, tomó su propia espada. Pero no era un soldado acostumbrado al suicidio. Cuando se atravesó lo hizo mal. La herida era mortal pero lenta. Caería, sangrando, con un dolor terrible pero sin morir de inmediato. Y entonces llegó otro mensajero. Cleopatra no estaba muerta. El mensaje anterior había sido un error o una confusión. La reina estaba viva, encerrada en su mausoleo, y pedía ver a Marco Antonio por última vez. Agonizante, sangrando, Marco Antonio fue llevado al mausoleo, pero Cleopatra había sellado las puertas y se negaba a abrirlas, temiendo que los soldados de Octavio entraran. Así que desde una ventana alta del mausoleo, usando sogas, Cleopatra y sus 2 sirvientas más leales izaron el cuerpo moribundo de Marco Antonio. Cuando finalmente lo tuvieron adentro, Cleopatra lo sostuvo en sus brazos. El hombre que había sido uno de los generadores más poderosos de Roma, que había comandado legiones y conquistado naciones, moría en brazos de la mujer que amaba, en un país extranjero, derrotado y arruinado. «No llores por mí», le dijo Marco Antonio con su último aliento. «He vivido como un gran romano debe vivir, y muero con dignidad, vencido no por cobardía, sino por amor». Murió ahí, en agosto del año 30 a.C., a los 53 años. Cleopatra lo lloró durante 3 días. Luego, práctica hasta el final, comenzó a negociar con Octavio. Sabía que no tenía opciones militares, su único activo era el tesoro de Egipto y, más importante, ella misma. Octavio la visitó personalmente. Era la primera vez que se veían cara a cara. Él tenía 32 años, ella 39. Él ganó, ella perdió, pero aún en derrota, Cleopatra era formidable. Intentó seducirlo como había seducido a César y a Marco Antonio, pero Octavio era diferente, frío, calculador, inmune al charme femenino. Lo único que le importaba era el poder, y Cleopatra ya no tenía poder que ofrecerle. Lo que Octavio quería era exhibirla en Roma, llevarla encadenada en su triunfo, mostrarla como la enemiga derrotada, la seductora oriental que había sido vencida por la virtud romana. Cleopatra se enteró de estos planes y tomó su última decisión. El 12 de agosto del año 30 a.C., pidió que le llevaran una cesta de higos del campo. Los guardias la inspeccionaron superficialmente y se la entregaron. Dentro, escondida entre los higos, había una serpiente, un áspid, cuyo veneno causaba muerte rápida y menos dolorosa. Cleopatra se vistió con todas sus joyas reales, se puso el uraeus en la frente, se recostó en su diván dorado como si fuera a dormir, y dejó que la serpiente la mordiera. Cuando los guardias de Octavio entraron, la encontraron muerta, con sus 2 sirvientas fieles también muertas a su lado. Una de ellas, con su último aliento, estaba ajustando la corona en la cabeza de su reina. Cleopatra tenía 39 años. Había gobernado Egipto durante 22 años. Había seducido a los 2 hombres más poderosos de su tiempo. Había tratado de cambiar el curso de la historia. Y había fallado. Octavio estaba furioso. Se había perdido su triunfo, su exhibición pública de la enemiga derrotada. Pero también, secretamente, sentía algo parecido al respeto. Cleopatra había elegido su propio final. No le había dado el placer de humillarla. Ordenó que fuera enterrada junto a Marco Antonio, en el mausoleo que ella había construido. Fue el único gesto de piedad que mostró. Egipto dejó de ser un reino independiente, se convirtió en provincia romana. La dinastía ptolomaica, que había gobernado durante 300 años desde la muerte de Alejandro Magno, terminó.
Pero la historia de Marco Antonio y Cleopatra no terminó. Al contrario, apenas comenzaba. Durante 2000 años, su romance ha fascinado al mundo. Shakespeare escribió una obra sobre ellos. Innumerables películas han contado su historia. Se han escrito miles de libros analizando cada aspecto de su relación. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta historia que la hace tan perdurable? Quizás es porque representa el conflicto eterno entre amor y deber, entre pasión y razón, entre seguir tu corazón y seguir las reglas del mundo. Marco Antonio eligió el amor, abandonó su ejército, su honor, su vida entera por una mujer. Fue castigado terriblemente por esa elección, pero también vivió intensamente de una manera que pocas personas se atreven. Cleopatra eligió el poder, pero descubrió el amor. Comenzó seduciendo a Marco Antonio como estrategia política, pero terminó amándolo de verdad. Y cuando todo estaba perdido, eligió morir con dignidad en lugar de ser humillada. Ambos perdieron su guerra contra Roma, pero ganaron algo más grande, la inmortalidad en la memoria humana. Porque al final, los imperios caen, las conquistas se olvidan, las batallas se convierten en notas al pie de página en libros de historia. Pero las grandes historias de amor, especialmente las trágicas, las que desafían al mundo entero, las que terminan mal pero se viven intensamente, esas nunca mueren. Marco Antonio y Cleopatra no pudieron crear su nuevo orden mundial, no pudieron unir Oriente y Occidente, no pudieron desafiar el poder de Roma y ganar, pero lograron algo que Octavio, con todo su poder y su imperio, nunca logró: ser recordados no como conquistadores fríos, sino como amantes pasionales, ser admirados no por su prudencia, sino por su valentía por amar sin reservas. Y esa quizás sea la victoria más grande de todas. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario. ¿Crees que Marco Antonio tomó la decisión correcta al elegir el amor sobre el deber? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Y suscríbete para más historias secretas que cambiaron el mundo. Porque la historia no es solo batallas y fechas, es pasión, decisiones imposibles y el precio que pagamos por elegir ser fieles a nosotros mismos.